Por eso usted dele gracias a Dios y bendiga a Dios. Si usted tiene un hogar, tiene una familia, tiene un papá, tiene una mamá o tiene una familia, usted dele gracias a Dios porque lo tiene. Porque lo tiene. Amén. Debemos dar gracias a Dios. A veces nos quejamos de no tener lo que queremos, pero hay veces tanta gente que quisiera tener aunque sea un poquitito de lo que nosotros tenemos. Hay gente que le gustaría simplemente tener un hogar, y no estoy hablando de una casa, sino estoy hablando de una familia, de una contención, de un apoyo, y que no todos los tienen. Y estos días que venía meditando esta palabra, había un par de cosas que yo quiero compartirle acerca de una persona que es huérfana. Una persona que tiene orfandad es una persona o es un niño que crece con muchas inseguridades. Por lo tanto, es una persona muy vulnerable, es una persona que no tiene seguridad en sí misma y no tiene seguridad sobre otra persona, porque los papis, los padres, las madres, son lo que le damos a los hijos, esa seguridad para poder vivir en esta tierra, para poder vivir en este mundo. La mayoría de los chicos que son inseguros son por la orfandad que hay en sus corazones, en su vida, por la carencia de un papá, de una mamá, que no le han dado esa seguridad que ese hijo necesita. Un huérfano es una persona que constantemente está buscando la aprobación de otras personas. Al sentirse inseguro, siempre está buscando la aprobación de cómo estoy vestido, de que si lo que hago está bien. Siempre está buscando que alguien le dé una validez a lo que hace, porque aquellos que eran los padres no están presentes para darle validez, decirle al hijo qué bien lo que estás haciendo o qué bueno lo que estás haciendo. Entonces ese niño crece sin esa validez, sin esa seguridad, y siempre está buscando de otra persona que otra persona le pueda dar esa validez que sus propios padres no le dieron. Y por ahí terminan esos chicos hablando con personas o teniendo una relación, un noviazgo o un matrimonio infeliz, porque resulta de que una persona le hizo creer que era una persona valiosa, lo usó y después lo dejó. Personas que han sufrido, que no han sabido elegir correctamente porque han vivido siempre con una orfandad en su corazón. Un huérfano le cuesta mirar al futuro, le cuesta aspirar a cosas como un hogar, como una familia, porque su presente ya es lamentable. El hecho de no tener un papá o una mamá le quitó la columna vertebral a toda su vida. Entonces los niños no pueden mirar hacia el futuro porque resulta de que carecen de esos padres o de esa columna que lo ayuda a poder seguir adelante. Entonces un huérfano, al ser inseguro, al buscar la validez de otra persona, es una persona que constantemente se deja manipular por otro, se deja engañar, muchas veces cae en la mano de abusadores o personas que venden droga. Por eso ustedes van a ver como en otros países y no es muy lejos, pero para que usted tenga un poquito de idea, usted va a ver en países como África o en algunos países donde hay mucha guerrilla, ustedes van a ver a los niños con armas. Y no es porque sea la única opción que tiene, sino de que los guerrilleros le dan como una cierta validez, como una cierta hombría, y le dicen, mirá, si vos tenés esta arma y vos vas y matás, vas a ser un gran hombre, y crecen con esa idea porque son fáciles de manipularlo, son niños fáciles de dominarlo, porque nadie le dijo lo que ellos valen. Entonces viene cualquiera y le dice, vos vales tanto, vos vales por un arma, o vos vales porque vendes droga. Y nosotros que aquí, Argentina no es un país, y Tucumán y Aguilar, que no es una ciudad muy lejos de la venta y consumo de droga, ustedes van a ver a los niños hoy, y no estamos muy lejos de verlos por las calles vendiendo droga, porque resulta de que hay grupos de gente que por vivir a costa de otro le van a dar a los niños que viven huérfanos, le van a dar la posibilidad de que ellos vivan una vida mejor con un poquitito de droga. Esa es la vida de los huérfanos. Y me llamaba la atención es que miraba las cifras, que hay 140 millones a 150 millones de niños huérfanos.
Se lo vuelvo a decir, 140, 150 millones de niños sin papá y sin mamá. Niños que no tienen una posibilidad de una casa, de un hogar, niños que no tienen la posibilidad de tener el cobijo, de estar resguardado, de tener un hogar, o que en todo caso, como en algunos países, los llevan a orfanatos o casas donde se trata de contenerlos, pero no pueden. Lamentablemente muchos terminan desistiendo, terminan escapándose, terminan en la mala vida. Muchos de ellos, no digo todos porque hay excepciones a la regla, pero la mayoría de esos niños sufre lo que es la orfandad en sus corazones y lo transmiten a su vida viviendo, sufriendo toda su vida en un dolor constante, sin poder aspirar a muchas cosas, porque ese es el espíritu y el carácter de una persona huérfana. Pero dentro de esto también están aquellos que se llaman los huérfanos sociales. Los huérfanos sociales son aquellos niños que tienen un papá y que tienen una mamá, pero que ese papá y esa mamá están, diga conmigo, ausentes. ¿Están? Hay niños que crecen dentro de una casa constituida con un papá o con una mamá o con ambos, pero resulta que ellos están ausentes. Esos papis que están muchas veces preocupados o están más presentes quizás en situaciones como por ejemplo su trabajo o por ejemplo las redes sociales. Yo conozco muchísimos casos de niños que se han criado solo y han aprendido a hacer las cosas solo porque su papá y su mamá están más prendidos en otra cosa, en el chusmerío, en problemas personales, en problemas en el matrimonio, entre divorcio. Y de pronto ese papá y esa mamá no le está dando la validez, la seguridad que ese niño merece para poder crecer una vida buena, una vida agradable, una vida bien formada, porque resulta que ese papá y esa mamá están ausentes. Hoy que la situación económica lleva a muchos padres a tener que salir a veces fuera de la casa varias horas en el día. Muchas veces esa carencia de papá y de mamá generan esa orfandad en el corazón de muchos hijos. Y le comentaba al comienzo de esta prédica, es que particularmente desde hace un tiempo el Espíritu Santo hablando a mi corazón esta palabra y charlando con algunas personas dentro de la iglesia, con algunas personas, empecé a darme ciertas características y comencé a darme cuenta de la orfandad que opera en el corazón, en la vida de muchas personas, porque me doy cuenta de estas características de inseguridad, de falta de validez, me doy cuenta de esa rebeldía, de que le cuesta poder aceptar una autoridad producto de la carencia de un papá o de una mamá que le hayan dado esa validez que yo necesitaba. Y sin darte cuenta, quizás esta noche, escuchando esta palabra, y si le prestas un poquito de atención, puedas darte cuenta que quizá vos también dentro tuyo estás viviendo un poquito de orfandad. Y quizás esta palabra te ayude esta noche a mirar al Señor y mirar a Dios como un Padre. En el libro de Salmos, capítulo 127, versículo 4, hay una palabra: como saetas en las manos del valiente, así son los hijos. Así son los hijos, como saetas en las manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Nosotros los padres somos los responsables, escuche bien, somos los responsables de dirigir el futuro de nuestros hijos. Se lo vuelvo a repetir. Nosotros los padres somos los responsables de dirigir el futuro de nuestros hijos. Sin que mi esposa sepa lo que hoy iba a compartirle, charlábamos una de estas noches y ella me dijo algo que se lo voy a robar, pero que ella me decía: yo siento que muchas veces hay padres que se merecen los hijos que tienen, porque al fin de cuentas son los padres los que terminan formando sus hijos. Y si muchas veces tienen un hijo rebelde, y a veces los padres dirán: ¿pero qué hice yo para merecerme un hijo rebelde? Y algo habremos hecho por la historia. Algo habremos hecho. ¿Qué hemos hecho nosotros para que nuestro hijo
crezca de esta manera, algo habremos hecho, en algo quizás nos hemos equivocado, en algo quizás nos hemos distraído. Dice que como saeta, como flecha en las manos del valiente, así son los hijos habido de la juventud. Cuando usted mira las películas y mira al arquero estirando el arco y tratando y poniendo la flecha para ser lanzada, usted va a ver una persona que con fuerza tensa el arco para lanzar lo más lejos que pueda esa flecha. Esa es la tarea de nosotros los padres, y para aquellos que son solteros y para aquellos que todavía no tienen hijos, ustedes sepan que la responsabilidad del día de mañana va a ser suya como arquero, de poder tensar bien lo más que puedan esa cuerda para poder lanzar a sus hijos lo más lejos que puedan. Si sus hijos, nuestros hijos, mis hijos, en el día de mañana no llegan a alcanzar muchas cosas en su vida, hay una gran probabilidad que eso se deba a mi responsabilidad. Es nuestra responsabilidad poder dirigir el futuro de nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad dirigirle, y por eso no podemos tomarnos la vida como algo así nada más, sino entender que la vida tiene sus responsabilidades. Y esto para aquellos que están solteros, que todavía no tienen aspiraciones a un matrimonio, que no tienen aspiraciones a tener un hijo, sepa y entienda que todo ese bagaje, que todo eso que usted está hoy consumiendo para su vida, es lo que usted mañana va a impartir en la vida de su hijo. A mí me encanta cuando yo leo la historia de Abraham o veo la historia de Isaac, y de pronto vienen y traen a sus hijos cuando viene Jacob, o José, que viene ya en los últimos días de la vida de su papá Jacob, y le trae a sus hijos allí y los bendice, y este le pone la mano y le declara palabra de bendición y le suelta una palabra que va a marcar su generación. Yo bendigo esos momentos porque son lindos ver a padres que imparten una bendición sacerdotal sobre los hijos. Por eso lo que es muy importante, yo creo en el poder de la impartición. Yo creo en esa palabra que Pedro le dice a aquel que estaba sentado afuera del templo de la Hermosa: no tengo plata, no tengo oro, pero que lo que tengo te doy, te imparto lo que tengo. No sé si tenía fe, no sé si tenía milagro, pero algo impartió que aquel paralítico se levante y comience a caminar. Lo que vos impartas sobre tus hijos es lo que va a determinar el futuro de tus hijos. Es por eso que me encanta cuando yo veo a los patriarcas de la Biblia, tanto como Abraham, como Isaac y como Jacob, bendiciendo a sus generaciones, impartiendo una bendición sacerdotal sobre ellos para que sus hijos puedan seguir esa dirección. Somos nosotros los padres los responsables. Somos nosotros los padres responsables también de que nuestros hijos sean unos huérfanos. Que estemos presentes, pero ausentes en su vida. Somos responsables de que nuestros hijos muchas veces en el futuro puedan ser personas que caigan en las manos de personas perversas, porque no hemos sido padres que hemos estado presentes para nuestros hijos. Somos muy responsables. Hace un par de años atrás me tocó acompañar a una adolescente que constantemente se sajaba, se cortaba, hasta que un cierto día en la bañera de su casa se cortó de una manera tan profunda que la sangre se esparció por todo el baño y no la podían hacer revivir. Ya estaba los últimos golpecitos de su corazón por la cantidad de sangre que había perdido. Logran rescatarla, Dios hace un milagro. Y mi pregunta fue charlar con ella y decirle: ¿pero por qué lo haces? Y ella me dijo: Matías, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que mi mamá me da con todos los gustos. Yo quiero zapatilla cara, me la regala la zapatilla cara. Yo quiero algo caro y ella me lo da. Pero lo que mi mamá nunca me dio fue cariño. Lo que mi mamá nunca me dio fue amor. Lo que mi mamá nunca me dio fue contención. Entonces ella sabe dar de lo que tiene, plata, pero lo que no sabe dar es lo que yo necesito de su corazón. Así, historias al rolete.
Es nuestra responsabilidad. Es por eso que nosotros, a pesar de ser padres, al ser padres que estamos en la casa, somos padres ausentes, generando que nuestros hijos crezcan con un espíritu de orfandad en sus corazones, personas demasiado sensibles, que constantemente están sufriendo por el rechazo, porque su papá o su mamá no le han brindado el afecto, el cariño que ellos necesitaban. Mientras yo meditaba en esta palabra, ayer a la madrugada, yo tuve como una especie de, no sé cómo llamarlo, pero mi cerebro se trasladó un poquito hacia atrás, hacia mi adolescencia. Y yo le he contado en algunos momentos de que yo tuve muchos conflictos con mi papá en mi adolescencia. Yo con mi papá discutimos mucho en mi adolescencia. Pero sin embargo hubo un momento en mi vida, a pesar de que nuestra relación con mi papá no era muy buena, yo tenía deseos de que mi papá fuera parte de mi vida. Y yo sé que es algo normal, muchos niños quieren que su papá pueda estar presente. Pero a los 16 años yo quería que mi papá pudiera estar mucho más presente para conmigo. Y yo anoche me pregunté por qué yo quería eso. Y de pronto mi cerebro comenzó a navegar por aquellos recuerdos de mi niñez. Y me encontré con un papá que, a pesar de no ser un papá cariñoso, afectuoso, fue un papá que estuvo presente a su manera, pero estuvo presente. Y uno de esos recuerdos que yo tengo en mi mente es cuando niño él en su bicicleta cargándome el porte equipaje, llevándome a una heladería, si no mal recuerdo, que ahí donde está Éximo o por ahí donde hay una venta de ropa ahora que se llama en Argentina, por ahí había una heladería, no sé si alguno se recordará, pero había una heladería hace muchos años atrás y me acuerdo que mi papá siempre me iba y me compraba para él un helado de limón y para mí crema del cielo. Y ese recuerdo de mi niñez, yo entendí que ese recuerdo fue el detonante para que en mi adolescencia, a pesar de que yo con mi papá no nos llevábamos porque era un adolescente medio rebelde, buscara tener comunión con mi papá. Creo que sin saberlo, en esa edad yo deseé no vivir una vida de un niño huérfano, no vivir esa orfandad en mi corazón. Es nuestra responsabilidad como padre, y a veces yo le digo a ustedes que son adolescentes porque dicen, bueno, yo no sé cuándo me voy a casar, cuándo me... No, por ahí te pasa que de pronto la cigüeña viene mucho más antes de tiempo, y no quizás por una bendición del Espíritu Santo, sino por cuestiones que a veces pasan. Y vas a tener que formar un hijo. Pero vuelvo a decirle, nos encontramos hoy con 140 millones, 150 millones de niños que no tienen papá y mamá, pero nadie cuenta la cifra de padres de niños que tienen a su papá y a su mamá, están en su casa, pero están ausentes para sus hijos. Nosotros los padres, o los padres en general, son aquellos que le dan la validez y la seguridad, son los que tensan el arco y dirigen la flecha hacia el blanco, a lo más alto que pueden, a lo más lejos que pueden, para que ese hijo pueda alcanzar cosas en su vida. Somos nosotros responsables. Por eso que encontramos hoy un sinnúmero de niños. Si usted sale a la calle, mi hermano, si usted va a la calle y usted conoce en su vecindario, por ahí muchos chicos que están involucrados en la droga, enojados con la vida, rebeldes. Es porque la mayoría de ellos, si usted se pone a examinar, carecen de un papá o de una mamá, o sus padres están presentes, pero sus padres están ahí, pero están ausentes para con ellos. Usted salga a la calle, usted vaya a la calle, mi hermano, y va a encontrar un montón de hijos que se criaron solo con su mamá. Y yo a veces, discúlpeme, se lo voy a decir con mucho respeto, esa frase, mamá y papá hay uno solo, la mamá puede ser de papá y mamá, mentira. Es una mentira del diablo. Yo puedo ser mamá y papá, no, vos no sos papá y mamá. Vos podés quizás hacer un trabajo de papá, pero vos sos mamá. El trabajo de padre es otra cosa, los hombres somos otra cosa, vos no sos hombre y mujer al mismo tiempo, vos sos mujer.
El padre ocupa un lugar importante. El padre de los hombres tenemos que ser responsables de la responsabilidad de nuestros hijos, de aquellos que nosotros también hemos otorgado vida. No podemos ser padres ausentes. No podemos tampoco delegarle la tarea a la madre. Bueno, criarlo vos, hacelo vos. No. El día que te gustó tener relaciones con tu esposa, también tenías que hacerte cargo de la responsabilidad que viene junto con esa relación. Usted va a andar por la calle, mi hermano, y va a encontrar un montón de niños o de personas rebeldes, un montón de niños manipuladores. Porque los niños que tienen una orfandad en su corazón tienen una característica muy particular, son demasiado pícaros. ¿Sabe por qué? Porque el mundo, el sistema, los hizo así. Te venden gato por liebre, te manipulan. Por eso ahí viene otra cosa. Yo verdaderamente, y discúlpeme lo que le voy a decir, no estoy a favor de los padres que entregan a los abuelos para que los abuelos los críen. No, hacete cargo vos. Vos sos el papá, vos sos la mamá. Ay, pero yo de los abuelos que dicen, bueno, pastor, pero ¿para qué? Porque el papá y la mamá no lo cuidan, yo lo voy a cuidar. No es su responsabilidad, es responsabilidad de los padres. Yo lo voy a llevar para que lo críe mi mamá, que mi mamá lo críe. No haga ser responsable, mi hijo. Usted tuvo que tener hijos, aprenda a ser responsable. No deje hijos huérfanos aquí en la tierra. No maldiga a esos niños a vivir una vida huérfanos. Hágase cargo. Sea responsable. Pero pastor, es que mi hijo no me da importancia. Algo habrá hecho y algo tenés que hacer para que tus hijos te puedan dar importancia. Mire, mi hermano, yo soy una persona que ando entre medio de la gente y charlo con muchísima gente. Entonces estas cosas yo las conozco y las veo constantemente. Las observo, las miro. Y una de las cosas que me doy cuenta con varias personas que he charlado, esa rebeldía que hay en el corazón de muchas personas. Ese choque a la autoridad, a no querer saber nada con la autoridad, porque resulta de que los padres que podrían haberles sido de autoridad para esos hijos no lo han sido. Entonces viene y dice, bueno, a mí no me va a decir qué es lo que tenés que hacerme. Para aquellos que somos un poquito más grandes, para aquellos que hemos pasado la barrera de los 35 para arriba, algunos se acordará que antes un papá y una mamá decía ¿ah? ¿Y qué hacemos nosotros? El padre decía al hijo, anda a dormir, ¿qué hacía el hijo? Se perdía a dormir. Ahora vos le decías a tu hijo, como yo le decía hoy a mi hija, anda a dormir. Vos le decís a tu hijo y tu hijo te dice B, C, D, F, G, H, I, J, K. ¿Sabes por qué es eso? Porque sin darnos cuenta estamos generando una orfandad en el corazón de esos niños. Yo tengo a mi hermana de Catamarca que me llama y me dice, no le pegué a la chiquita. Luego tengo a mi suegro que me habla de la ciudad y me dice, no le pegué a Pollito. Y ya me lo crucé otra vez a mi suegro y le dije, discúlpeme, yo lo estoy creando a mi hija, no a usted. Yo voy a moldear la vida de mi hija para que dentro de lo posible ella pueda enterarse y saber lo importante y lo valioso de reconocer una autoridad en esta tierra. Hoy compartíamos la mesa hoy o ayer a la noche, no me recuerdo bien que esta mañana compartíamos la mesa con mi esposa charlando. Y algo que ella siempre me dice, y me lo ha dicho en varias veces, me dice, yo admiro que vos sos una persona muy respetuosa. ¿Y sabe por qué? Porque ese respeto lo he traído de casa, de mamá y de papá. Y más que todo de mi papá.
Los hijos o los padres tienen los hijos que quieren porque nosotros los padres formamos a nuestros hijos. Muchos de los chicos que viven la orfandad son agresivos. Son niños que vos querés acercarte muchas veces a brindarle cariño y como nunca se lo han dado, parecen como pequeños, y discúlpenme que voy a hacer esta mala comparación, pero son como animalitos que se alejan y se esconden porque no quieren que nadie lo toque, porque nadie le ha administrado ese cariño que ellos necesitaban. Viven una vida de inseguridad, por eso caen en la mano de cualquiera, con una relación cualquiera, no en una relación de bien. Hay algo que siempre mi mamá me decía, hijo, yo lo único que quiero, me dijo mi mamá, un montón de veces me lo repitió, lo único que quiero es que no te equivoques el día de mañana cuando vos tengas que elegir la persona que va a seguir con el resto de tu vida. Y ese fue uno de mis más grandes temores a la hora de ponerme de novio y saber con qué persona yo iba a seguir el resto de mi vida. Por eso que no a la primera que yo tuve dije, listo, vamos al altar y hagamos nuestra vida. Gracias a Dios y bendito sea el Señor, que no lo hice. Y recuerdo las palabras de mi esposa siempre hablando acerca de mi suegro, que mi suegro en un momento de la vida le dijo, hija, en pocas palabras yo le voy a cambiar diciendo, mirá, estudiá, trabajá, conseguí una casa y recién hacé lo que tenés que hacer. Y mi esposa, sin tener un principio cristiano en su mente, que era el principio de la virginidad, ella se cuidó hasta el día de su casamiento. Porque hubo una palabra de un papá que le marcó la cabeza y le marcó el corazón el resto de su vida. Mire qué importante, mi suegro no es un cristiano, no es un pastor, no es un evangelista, ni siquiera es el mejor de los religiosos. Pero es un hombre que entendía ciertos principios que le dejó en su hija y ese principio siguió hasta los casi 32 años cuando se casó conmigo. Los padres dirigimos la vida de nuestros hijos. Y dentro de esto me encuentro con un problema más. Días pasados tuvimos una reunión de padres aquí en la iglesia. ¿Ven cómo tiene la escuela? Nosotros trajimos a los padres de los preadolescentes a charlar con nosotros. ¿Saben por qué? Porque yo creo que la mayoría de esos preadolescentes dentro de 4 o 5 años, varios de ellos no van a abrazar nuestra fe cristiana. Varios de ellos se van a alejar de las cosas del Señor. Y no es que estoy profetizando, no es que estoy siendo negativo, soy una persona, trato de ser lo más optimista, pero lamentablemente en la mayoría de nuestros hogares, en la mayoría de nuestras casas, no se busca a Dios. Y queremos que nuestros hijos vengan a la iglesia porque de pronto tienen que venir a la iglesia, pero nosotros no somos el ejemplo para que nuestros hijos puedan conocer a Dios. ¿Qué va a querer tu hijo venir a la iglesia si vos no sos un ejemplo? Si vos no buscáis, ¿y para qué querés que yo vaya si vos ni siquiera vos? Me encuentro con la realidad de muchos hijos que van de hogares cristianos, de su hogar, de los que estamos acá, que muchos de ellos, después de pasar su adolescencia, llegado a su juventud, es muy probable que muchos de esos niños dejen de buscar a Dios o vengan a congregar por obligación, no porque lo quieren. Yo quiero que usted vaya a la Biblia, libro de Proverbios capítulo 22, versículo 6. Libro de Proverbios 22, 6 dice, instruye al niño y aun cuando fuere viejo, está leyendo, volvemos a leerlo, dice, léalo conmigo fuerte. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere, no se apartará de él. La traducción al lenguaje actual dice esto, educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Yo soy un ejemplo de eso, mi hermano.
Yo crecí dentro de un hogar cristiano, pero no fue hasta los 14 años que yo quise, escuche bien esto, siempre lo repito, que yo quise conocer al Dios de mis padres. Yo no quise conocer al Dios del vecino, yo no quise conocer al Dios del hermano que venía a la iglesia, yo no quise conocer al Dios que me predicaba un pastor, yo quise conocer al Dios de mis padres. ¿Sabe por qué yo quise conocer al Dios de mis padres? Porque en mi casa todos los días, de alguna manera u otra, se buscaba a Dios. Para aquellos que fueron parte que han conocido a mi papá y mi mamá, se recordarán de aquellas mañanas cuando teníamos los devocionales, que leíamos un versículo cada uno y hacíamos una oración, y a veces dentro de lo posible hacíamos una oración cada uno. En mi casa se olía todos los días a una vida de comunión con el Señor, y aquí ya pisando los 40, puedo decir que a los 14 años esa enseñanza que yo absorbí desde los 3 años en adelante, o 5 años, que tengo un poco más de uso de razón, en adelante, esa enseñanza a los 14 años me llevó a mí a ir a la presencia de Dios y decirle, yo quiero conocer al Dios de mis padres. Vuelvo a repetirle, yo no fui a decirle a Dios, yo quiero conocer al Dios que predica fulanito, o al Dios que habla el hermano de la iglesia. Yo no quería conocer a ese Dios, yo quería conocer al Dios de mis padres. Porque ellos me inculcaron en este camino. Yo quería saber si era verdad y lo descubrí. Lo descubrí. Lo descubrí porque tuve un ejemplo en mi casa. Yo iba a la iglesia por obligación. Hasta los 14 años yo iba a la iglesia porque me obligaban, porque la casa quedaba atrás y la iglesia quedaba adelante, era obligado. Y si no iba, me agarraban de la oreja y me llevaban. Así de sencillo. Pero iba. Creo que fueron las más veces las que me llevaron de la oreja, por eso quedaron así, que fueron por las ganas, pero me llevaron. Pero a los 14 años yo quise conocer al Dios de mis padres. Yo quería saber si ese Dios existía. Del Dios que mi mamá hablaba, que la sanó de un cáncer. Del Dios que mi papá hablaba, que hacía cosas maravillosas. Yo quería conocerlo y lo descubrí a los 14 años. Me lamento porque hay muchos padres que van a ver a sus hijos crecer y que varios de ellos mañana o pasado aquí o en cualquier iglesia no van a asistir. Porque como papá no hemos sido padres presentes para inculcarle el evangelio, la fe en los corazones de ellos. Por eso me encantan las palabras de Pablo diciéndole a su joven discípulo Timoteo que él valoraba mucho la fe que había en él, pero que primeramente hubo en su mamá, pero que antes de su mamá hubo en su abuela. No habla de un papá, pero sí habla de una mamá, y sí habla de una abuela que inculcaron la fe y le pusieron la fe a este joven Timoteo, a este joven discípulo de un gran hombre de Dios llamado Pablo. Bueno, pastor, yo ya no tengo hijos, ya se han crecido, ya tienen sus hijos, 3 nietos. Bueno, usted dijo recién que yo no tengo que criar. Usted no lo tiene que criar, lo tiene que enseñar. A ver cómo se lavan rápido la mano algunos abuelos, ¿no? Ya no, yo le tengo ahí, también le tengo, sí le he pensado antes. Yo tenía a mi vieja, la Teresa, la abuela. ¡Qué vieja jodida! Reunión que decía pasá adelante para que te oren. Estaban orando por endemoniados, pasá para que te oren, por las dudas. Y ahí iba yo, porque la vieja pasaba y yo tenía que ir y me ponía en las manos. Mira, vino un profeta, pasá que te oren. Y ahí iba yo, venía un pastor pasá. Y si no ministraban, esperaba que el pastor baje y le diga, mírenles mi nieto, yo quiero que usted le vea. Ah, hermano, es serio, posta, le estoy diciendo, no estoy mintiendo, esto no es un chamullo, es verdad. Bendita sea esa vieja. Bendita sea esa vieja. Jodida como es, pero sabe que ella sin saber, sin conocer, hacía que cada hombre de Dios puede impartir algo sobre mi vida.
En las noches, antes de acostarme o a veces cuando me despierto en la madrugada, voy a la cama de mi hija, pongo mis manos sobre su cabeza y le bendigo, deseando que ella llegue mucho más lejos de lo que yo llegaba. Y dentro de lo posible, seré así de jodido como fue la Teresa, de que hombre o mujer que venga, le voy a poner para que le ponga la mano y lo puedan bendecir. Me lamento de los padres que están aquí presentes y que no están dándole los valores cristianos a sus hijos. Si vos querés ver a tus hijos en el día de mañana en el mundo, en el pecado, hacelo, déjalo, no haga nada. Pero si vos querés el día de mañana ver a tus hijos buscando a Dios, creyendo en Dios, más que sirviendo, creyéndole a Dios para que los tiempos difíciles ellos tengan la confianza y la seguridad que hay un Padre en los cielos y que cuando vos no estés, Dios va a estar presente para con ellos. Mi hermano, hace algo urgente. Movete. Levanta un altar en tu casa. Busca a tus hijos, reunirlos, orá con ellos, lee la palabra. No sabes mucho, no importa, pero impartir una palabra, impartirle un ejemplo a tus hijos y ese ejemplo le va a marcar la vida. Porque los hijos no aprenden tanto de lo que hablamos, aprenden de lo que ven. Pero de pronto me encuentro con padres que no están inculcando a sus hijos, que no le están enseñando, que no lo están llevando por el camino correcto. Con padres que no estorban lo malo que sus hijos están haciendo. No estorban. Hoy la psicología nos dice, dejen que los hijos hagan lo que quieran. Yo quiero decirte algo, para vos papá, vos no estorbás tus hijos y mañana Dios no le va a reclamar a tus hijos, te va a reclamar a vos por no haber estorbado a tus hijos. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Libro de 1 de Samuel capítulo 3 versículo 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Se lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Él sabía que sus hijos me ofendían gravemente y no hizo nada para corregirlos. Así voy a castigar a su familia y nada ni nadie podrá evitarlo. Cuando usted no se le pone en el medio al hijo, cuando su hijo está saliendo y haciendo lo que quiere, cuando su hijo se queda con el celular hasta las 3, 4 de la mañana, usted no sabiendo qué haciendo, porque usted dice, no, seguro está viendo unos videitos, seguramente está charlando con amigos, 3, 4 de la mañana, mi hermano. Yo me recuerdo hace 10 años atrás. Estaba en cama, 3 de la mañana, no podía dormir, me puse a ver una película. Y en eso de las 3 de la mañana veo una sombra que se acerca cerca del televisor que estaba prendido y no era un demonio, era mi mamá. Y que me dice, ¿qué estás mirando? A las 3 de la mañana, ¿qué estás mirando? No, estoy viendo una película. Espero que sea una película sana y no sea cualquier cosa. Así, no sé si la acuerdan de la Norita, ¿no? La Norita decía, espero que esté siendo una película sana y no cualquier cosa. Así me decía mi mamá. Claro, imagínate, 3 de la mañana, yo concentrado en la película, y aparece una sombra. La vieja había estado espiando qué estaba haciendo.
Ay, no, es que yo no quiero entrar al cuarto de mi hijo porque es un lugar privado de él. Privado cuando tenga la llave de su propia casa, mi hermano. Privado cuando se haya comprado su departamento, su casa y tenga la llave, privado será de él. Y aún así, ay, que yo no quiero saber qué es lo que está. No, lo que más ignora, mi hermano, lo que más ignora es lo más peligroso. Es lo más peligroso. Yo sé que algunos hijos me odiarán después de esta prédica. Y odiame lo que quiera, después vas a tener que arreglar con el Señor. ¿Pero qué hace tu hijo hasta las 4 de la mañana con un celular? Yo no tengo hijo grande, pero tuve un par de que tuve que criarlo porque me tuve que hacer de papá antes que fuera padre. Y tuve dos que uno era Marcos, no este Marcos por la duda, sino un Marco que era de otra provincia y tenía a Brian que muchos se acordarán. Y este se quedaba hasta las 3 de la mañana. Entonces a veces me pedía internet y yo le compartía internet. Entonces en un cierto horario, pum, cortaba el internet, no hay más internet, ni para él ni para mí, punto. ¿Qué haces hasta las 3, 4 de la mañana vos con el celular? Y no, estoy chateando con amigos, sí, chateando. A ver, aunque pisé los 40, estoy pisando los 40 no significa que yo no fui adolescente o no fui joven. Usted, como mamá o como papá, para que su hijo no crezca en orfandad, usted tiene que aprender a estorbar a sus hijos. La Norita me preguntaba, ¿a dónde va? Voy a la casa de Augusto. Bien. Augusto era un compañero mío de una familia bien, buena familia, pero ella me decía, ¿a dónde vas? A la casa de Augusto. Viene. ¿A qué hora vas a volver? No sé, a tal hora. Ajá. Bien. En ese tiempo todavía no tenemos celular. ¿Tiene teléfono Augusto? Sí. Bien. ¿Dónde vive Augusto? En tal parte. Bien. ¿Va a estar su papá y su mamá? Sí. Bueno, sí te dejo. Y ahora los hijos de hoy vienen, mamá, me voy a salir con mi amiga. ¿Sí? ¿A dónde vas? Ya quiero volver. Ah, que sabemos, hija, que joder que... Que mi hija me haga eso. ¿Dónde están tus hijos? Ay, mi vieja me arrebataba con esta. Me la remataba con esta que creo que esta era psicológica y espiritual. Porque ella me decía, yo voy a orar hasta donde vos vayas. La cobertura te va a seguir hasta donde vos vayas y hasta ahí voy a orar. Cuando vos te vayas a otra parte, esa cobertura no va a estar con vos. Y yo estaba ahí. Sí, acá, no, acá, aquí. Uy, qué psicológico, ahí viera. Qué Freud ni Freud. Tanto tiempo con la Norita. ¿Te hacía creer o te hacía creer en Dios? Pero hoy hay padres que no estorban a sus hijos. Ahí anda mi hijo conociendo a una amiguita. Ajá, amiguita. ¿Usted la conoce, la amiguita? Ay, no, pero una linda chica, pastor. ¿Usted la conoce, la chica? Pero una linda muchacha. ¿Usted la conoce, la muchacha? No me contesta. Los padres no me contestan. Me contesta con otra respuesta, no con la que estoy preguntando. ¿La conoce? No, no la conoce. No sabe quién es. No sabe de qué familia es. Diga ay si no va a decir amén. Yo tuve que hablar el otro día con los padres de la congregación y decirles, es muy posible que de aquí a 4 o 5 años, muchos de los chicos que hoy tenemos, de adolescentes que tenemos, es muy probable que muchos de ellos no abracen la fe cristiana. ¿Sabe por qué? Porque el ejemplo no está en la casa. Instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo, no se va a apartar.
No es que si usted lo obliga a su hijo, lo obliga a traer a la iglesia, seguro que el día de mañana se va de la iglesia. No, mi hermano. A mí me obligaron a los orejazos, a los chuchazos, a los chirlos. Acá estoy. 40 años, a los 14 años conocí al Señor. Quiere decir que hace casi 14 años me lo obligaron, me lo impusieron. Pero a partir después de ahí lo decidí yo. Lo quise yo, porque alguien me lo inculcó. Y yo lo creí. Y lo creí no porque me lo obligaron, lo creí porque yo lo conocí. Yo decidí abrazarlo. Si usted va a la Biblia, y ya voy terminando, deme una media hora más. Gracias por ese amén. Si usted va a la Biblia va a encontrar varios ejemplos de orfandad en la Biblia, pero también va a encontrar ejemplos de padres presentes que dirigieron la vida de sus hijos. Y uno de esos ejemplos lo leía en estos días en el libro de Génesis capítulo 46, cuando Dios se le aparece a Jacob y le dice a Jacob, 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 yo soy el Dios de tu padre Abraham, de tu padre Isaac, yo soy ese Dios. Yo no sé si a usted le impacta como a mí, pero siendo Jacob la tercera generación o el nieto de Abraham, del hombre que le creyó a Dios, ahí estaba su nieto muchos años después, escuchando la voz de Dios y diciéndole, yo soy el Dios de tus padres. Sepa algo, mi hermano, que la Biblia dice esto, que así como Dios cuida la bendición hasta la tercera y cuarta generación, Dios también vela y cuida la maldición hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que no obedecen la voz de Dios. Yo bendigo a Dios, mi hermano, yo bendigo a Dios. Yo bendigo el día que mi abuelo René, hombre católico que andaba rezando a todos los santos que había, un día decidió conocer a Dios y conoció a Dios y entregó su vida y le fue ejemplo para un hombre grande que ya era como mi papá, un hombre maduro que ya era mi papá y que mi papá decidió abrazar la fe de su papá y que yo después terminé abrazando la misma fe y oro al Señor y ruego al Señor que mi hija abrace esa misma fe. Abraham fue un hombre que le creyó a Dios, por eso Isaac le creyó a Dios y por eso Jacob le creyó a Dios. Pero de pronto nos encontramos en la historia con un hombre llamado David, que era un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, porque era un hombre que reconocía su error, que fue un gran rey, un buen salmista. Pero lamentablemente, un pésimo padre. ¿Sabe por qué? Hay una historia entre varias cosas que podemos decir de David. Hay una cuestión muy particular. Cuando de pronto una de sus hijas, Tamar, es abusada y violada. Y David no hace nada. David no se mete. David deja que las cosas fluyan. Y de pronto otro hijo llamado Absalón decide tomar represalia contra su hermano matándolo y tomando el lugar de su padre porque se cansó que su papá hiciera caso omiso a las cosas que pasaban. Escuche mi hermano, cuando un padre hace la vista gorda, no hace o no cumple el rol de papá, siempre va a haber un hijo que se quiera levantar a cumplir ese rol. Es por eso que después encontramos a los hijos peleándose con los padres, porque resulta de que el papá o la mamá no hizo lo que tenía que hacer. Yo creo que si usted se imaginará y conocerá casos de familias que son así. David fue un padre ausente para sus hijos. Estaba ahí, vivía ahí, tenía sus hijos, pero un padre que era ausente.
Quiero terminar con esta palabra. Más de uno de los que estamos aquí, en mi caso yo ya no tengo ni papá ni mamá. Y es muy probable que varios de los que están acá les pase lo mismo que a mí. Y hay varios de los que estamos acá que es muy probable que tenga a su papá y a su mamá, pero que viva en su corazón con una orfandad muy grande, porque resulta que aunque estén, no estaban. Pero la Biblia nos da ciertos textos que nos hablan acerca de la bondad de Dios sobre estas cosas. Libro de San Juan capítulo 14, versículo 18, el Señor hablando a sus discípulos y diciéndole: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Escuche, a mí me encanta este texto, ¿sabe por qué? Jesús estuvo 3 años y un poquitito más con 12 hombres. Y Él ya venía anticipándole acerca de su muerte. Y Él les habla y le dice: muchachos, no los voy a dejar huérfanos. No van a sufrir mi pérdida. Yo me voy. Pero es bueno que yo me vaya, porque va a venir el Consolador, va a venir el Espíritu Santo. Él va a cuidar de ustedes, así como yo lo cuidé a ustedes durante este tiempo. Y yo quiero decirte algo, mi hermano. Es que vos y yo no estamos solos, no estamos huérfanos. Está el Espíritu Santo de Dios. Pero la Biblia sigue diciendo algo más. Antiguo Testamento, libro de Salmos, capítulo 27, versículo 10. Libro de Salmos, capítulo 27, versículo 10. Es más, yo le animo que usted lea todo el Salmo 27, le va a bendecir, porque es un texto bien conocido, donde dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y los angustiadores y mis enemigos para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pero mire lo que dice el versículo 10: aunque padre y madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Con todo Jehová me recogerá. El año pasado, y yo ya lo he contado, pero siempre es bueno recordarlo. Creo que fue el año pasado, el anteaño pasado, pero uno de estos 2 años atrás, creo que el año pasado. Estaba mi hija enferma y la acosté en su cuna. Y mientras la veía sufrir por el dolor que le causaba esa bacteria o ese virus que estaba en su cuerpo, y sabiendo que no podía hacer nada, le decía: hija, tranquila, tranquila. Y le decía esto: tranquila, hija, acá está papá. Acá está papá. Y cuando ella se durmió, escuché una voz en mi habitación que me habló a mí muy personalmente. Y me dijo: Dios, aquí también estoy yo. Aquí también está papá. Para aquellos que no saben, mi papá fue una persona que marcó gran parte de mi vida, así como lo fue mi mamá. Y su muerte o su partida tan repentina generó un gran dolor y un gran vacío, como le ha generado a muchos que lo conocían. Pero imagínese a mí, que yo he vivido con él hasta los casi 32 años. Y que compartí hasta hace casi 4 años que él partió de esta tierra. Entonces, yo sí
sufrí la pérdida de mi papá. Pero hace 1 o 2 años atrás yo escuché la voz del Señor hablándome, diciéndome, aquí está tu papá. Diciéndome que Él estaba ahí, Él estaba mi padre y que yo no me tenía que preocupar. Porque Él era el Padre de los padres. Él es mi papá. Yo entendí que no estaba huérfano. Y yo camino en esta vida, mi hermano, camino siendo un hijo que tengo padres, que ya no lo tengo físicamente, pero que tengo un Padre en los cielos, que está en su trono y que cuida 24/7, 365 días y aún en año bisiesto, cuida de mí y ahora cuida de mi familia también. Yo no vivo con esa orfandad, yo no vivo con ese dolor. Yo vivo con la alegría de saber que puedo ir a orar y decirle, papá, aquí estoy, y que yo sé que Dios me escucha. Tengo Padre en los cielos. Y yo quiero decirle que usted tiene un Padre en los cielos que cuida de nosotros. No podemos seguir viviendo nuestra vida como personas huérfanas. Tenemos que renunciar a la orfandad. Tenemos que renunciar a la orfandad. Porque aunque padre y madre me dejaran, con todo eso Jehová me recogerá. Con todo eso Dios me va a abrazar. Mi hermano, la palabra de Dios hace un especial énfasis en el cuidado de la viuda, pero hace un énfasis muy particular en el cuidado de los huérfanos. Dios pidiendo y exigiendo a su pueblo que puedan cuidar de los huérfanos. Porque Él es un Padre que cuida de sus hijos. Él es un Padre que cuida de sus hijos. Él es un Padre que está presente, que aunque no lo vemos, no lo tocamos, pero Él sí está. No podemos vivir esclavos de la orfandad. Tenemos que ser libres de esa cadena. Y tenemos que ejercitar esa vida de libertad y de paternidad que tenemos con los cielos. Porque el libro de Juan capítulo 1, versículo 12 dice que a todos los que creyeron, a todos los que le recibieron, a esto le dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Yo tengo un Padre en los cielos. Usted tiene un Padre en los cielos. Ese es nuestro Padre eterno que está con nosotros cada día. Amén. Póngase de pies.